El objetivo de esta clase es explicar las diferentes perspectivas y opiniones que hay entre nuestros sabios al respecto del estudio de Torá de Bnei Noyaj. ¿Pueden estudiar? ¿No pueden estudiar? ¿Qué estudiar? Etcétera. Bien, para entender esto, vamos a estudiar diferentes lugares en el Talmud. Un lugar en el Talmud explica en Sanhedrin, las fuentes están en la descripción del video. El Talmud en Sanhedrin dice algo muy simple. Un no judío que estudia Torá recibe pena de muerte celestial. Por cuanto el versículo dice que la Torá es una herencia de la congregación de Jacob, es una herencia nuestra, no es una herencia de los no judíos. Hay quienes dicen que esto tiene que ver con un robo, que si te roban la herencia, etcétera, y los no judíos no pueden robar, eso está claro entre los 7 preceptos. Hay quienes dicen que esto tiene que ver con como robarle o tomar la novia del pueblo de Israel, que es la Torá. Sea como fuere, cuando el no judío se ocupa del estudio, incluso en profundidad, de sus 7 preceptos, tiene el nivel espiritual como si fuese un sumo sacerdote entrando en el lugar más santo del mundo, en el templo, en el día más santo, en Yom Kippur, el día del perdón, etc. Cuando estudia específicamente sobre sus 7 preceptos. Esto es un lugar en el Talmud en Sanhedrin. En otro lugar, el Talmud en Hagiga, el Talmud está hablando ahí sobre la parte más profunda de la Torah, mística judía, Kabbalah o como sea que se llame. Y el Talmud dice que no se le enseña a cualquiera, etcétera, etcétera. Entre esas frases que no se le enseña a cualquiera bajo cualquier condición, dice claramente que no se le pasan las palabras de Torah a un no judío. Por cuanto las leyes que Dios enseñó al pueblo de Israel no se las enseñó, dice el versículo, Mishpatim Balitom en el Salmo. Las reglas no les enseñó a los no judíos, les enseñó solamente a los judíos. ¿A qué reglas se refiere? Por cuanto en esa página en el Talmud, en Hagiga, está hablando de la parte profunda de la Torá. Todos los comentaristas dicen que eso está hablando específicamente de la parte profunda de la Torá. Ahora bien, dados estos dos lugares en el Talmud, los diferentes legisladores a lo largo de las diferentes generaciones fueron extrayendo del Talmud y explicando específicamente cómo se aplica en la práctica esta cuestión. El primero, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, explica claramente, de vuelta las fuentes están en la descripción del video. El Rambam me explica claramente que un no judío que hoy se ocupa en profundidad del estudio de Torah recibe pena de muerte celestial. Punto. No dice ni por qué, ni cuándo, ni cómo, nada más que esto. Entre paréntesis, lo mismo se aplica a la observancia del Shabbat. Y observancia de Shabbat no significa solamente no hacer aquello que no se puede hacer en Shabbat, sino incluso mencionar el Shabbat, recordar el Shabbat. Y el Rambam es muy claro al respecto de esto cuando habla de este tema. Está prohibido tanto la parte negativa como positiva de Shabbat para un no judío. Cerramos paréntesis, nuestro asunto hoy es el estudio de Torah y no necesariamente Shabbat. Está explicado en otros lugares. Esta es la opinión de Rambam. Hay una opinión muy interesante de Rabbi Menachem Meiri. Para entender de qué estamos hablando, Rabbi Menachem Meiri vivió en Cataluña aproximadamente año 1300. Solamente en el año 1920, o sea, hace relativamente poco, se descubrió el manuscrito de los escritos de Rabbi Menachem Meiri. Interesante, en una biblioteca en Parma, en Italia. Quiere decir que todas las opiniones anteriores a 1920, todos los grandes sabios, etcétera, no leyeron al Meiri, no conocieron al Meiri ni lo que él decía, etcétera. Y en base al lugar en donde se encontró, en la circunstancia que se encontró su manuscrito, es muy dudable de si realmente el Meiri escribió todo lo que escribió, como voy a explicar, porque realmente esta era su opinión, o porque tenía que quedar bien con la censura, porque si no, no le iban a dejar publicar sus escritos. Esto es Rabbi Menachem Meiri. ¿Qué escribe Rabbi Menachem Meiri? Lo vamos a leer de adentro directamente su comentario al primer asunto en el Talmud que mencionamos en Sanhedrin. El Meiri escribe así: un Ben Noyaj, que nosotros lo vemos siendo bondadoso y fijando para sí mismo un día de descanso, el día de Shabbat, el séptimo día de la semana, o cualquier otro día festivo, es adecuado que sea castigado, a pesar de que no recibe pena de muerte. Y el asunto tampoco se puede, digamos, fijar para sí mismo en algo que nos corresponde a nosotros. No le corresponde hacer los preceptos que nos corresponden a nosotros. Y esto es lo que está aludido aquí, en ese lugar, en el Sanhedrin, como yo expliqué, en el Talmud. Un no judío que descansa en el día de Shabbat recibe un castigo. Y le decimos, o acepta el yugo de los preceptos, o no inventes tus propios preceptos que nos pertenecen a nosotros. Sino que esto se aplica incluso a aquella persona que fija para sí mismo otro día de la semana. Yo que sé, el miércoles, por ejemplo, el domingo.
como dicen aquí en el Talmud, incluso el lunes no se los puede dejar renovar, inventar una religión nueva y fijar para ellos un día de fiesta para descansar en ese día como si fuese una fiesta, literalmente, un mandato divino de descansar el día jueves, por ejemplo. ¿Por qué no? Entonces el Meiri explica, y esto es su adición, por así decir, a lo que dice el Talmud. Hasta aquí solamente lo copió, por así decir, lo que dice el Talmud. El Meiri agrega, porque parece como uno de nosotros, judíos, y van a aprender otros de él. Punto. Pero el resto de los preceptos no evitamos que los cumpla. Shabes es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Esto es mi agregado, no está en el texto del Meiri. Por lo tanto, esto está prohibidísimo. El Rambam dice la misma cuestión y de hecho él está apoyando lo que dice el Rambam Maimónides. Los otros preceptos está permitido que los hagan, como dijeron nuestros sabios, que recibimos las ofrendas de él, recibimos la tzedaka de él. Y aquí viene una idea muy interesante. Lo mismo ocurre con el estudio de Torah. Si la persona estudia Torah no con la intención de cumplir sus fundamentales preceptos, sino porque su corazón quiere entender qué dice nuestra Torah, qué dice nuestro Talmud, así lo dice el Meiri, es adecuado que reciba un castigo. Porque las personas van a pensar que es uno de nosotros, porque lo ven, saber y conocer, y se van a equivocar. Y sin embargo, explica el Meiri, toda persona que estudia Torah, de los 7 preceptos de Torah y sus detalles, y todo lo que sale de ellos, a pesar de que la mayor parte de la Torah, los cuerpos principales de la Torah están incluidos en esos 7 preceptos. Paréntesis, el Rebbe explica algo muy interesante, que aquí el Meir está diciendo claramente que cuando la persona estudia los 7 preceptos, no se refiere a 7 cuestiones nada más, no mates, no robes, etc., y ya está. Sino que hay algo muchísimo más profundo, al punto tal que la mayor parte de la Torah está incluida en los 7 preceptos. Y se puede estudiar los 7 preceptos de manera tal que uno termina entendiendo y aprendiendo la mayor, en las palabras del Meiri, Roid, Gufe y Toira, la mayor parte de los cuerpos de la Torah. Cerramos paréntesis. Entonces, si esta persona está estudiando sus 7 preceptos, a pesar de que la mayor parte de la Torah está incluida en ellos, aún así lo honramos incluso como si fuese un sumo sacerdote, porque aquí no hay ningún problema que alguien se vaya a confundir tras de él, porque él está ocupado en estudiar lo suyo. Punto. Continúa el Meiri. ¿Cuánto más aún? Si su investigación del estudio de Torah es para saber el objetivo pleno de la Torah al punto tal que la persona entienda que la Torah es algo pleno y fantástico y se convierta. Eso se puede estudiar lo que quiera. Y más aún, dice el Meiri, cuánto más aún que si la persona estudia y cumple los fundamentos de los preceptos de la Torah en aras del cielo, en aras de la Torah. Como dijo antes, que puede cumplir los preceptos, incluso un no judío, si los quiere hacer como preceptos, etcétera, pero no porque está obligado, sino porque reconoce que esto es el mensaje de Dios, etcétera. Incluso las otras porciones de la Torá que no son de los 7 preceptos, los puede estudiar. Esto es lo que dice el Meiri en su comentario a Sanedrin. ¿Qué dice el Meiri en su comentario a Hagiga? Que dijimos que ahí el Talmud estaba hablando de la parte más profunda y oculta de la Torá. El Meiri dice así. Interesante que cambia una palabra en el Talmud. El Talmud dice, Ein Moisrin Divrei Torah. No le pasamos las palabras de Torah. Y el Meiri dice, explicando por cuánto esto está dentro de una página donde se habla de los secretos de la Torá, el Meiri dice, no se le pasa los secretos de la Torá excepto a una persona adecuada, y no se le pasa los secretos de la Torá a un no judío. Siempre y cuando, dice el Meiri, sea una persona idólatra y que sirve a otros dioses y a las huestes del cielo, que por cuanto está negando lo principal, que es Dios único, etcétera, etcétera, ¿cómo nosotros les vamos a enseñar Torá? Sobre esto está escrito que Dios dice sus palabras a Jacob y no hizo así para todas las naciones. Punto. Este es el comentario del Meiri. Quiere decir que el Meiri está clarísimo explicando, punto número 1, hay formas de estudiar Torá, incluso los 7 preceptos, que incluye todo el resto de la Torá. Y punto número 2, la parte mística de la Torá, Kabbalah, etc., eso no corresponde a que estudien. Incluso el Meiri está de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué la gente habla tanto del Meiri, a pesar de que es una fuente, entre comillas, moderna, se descubrió en 1920? Porque el Meiri tiene una perspectiva muy particular al respecto de las naciones. En muchísimos lugares el Talmud habla de los idólatras y dice cosas terribles de los idólatras. El Meiri es el único, por así decir, casi el único, que tiene una opinión que el Talmud solamente está hablando de las naciones de la antigüedad. Vamos a leer el Meiri
en su comentario a otro lugar en el Talmud, a Avodah. Ahí dice, mucho vimos, dice el Meiri, que la gente se sorprende que hoy en día no somos cuidadosos con todos los detalles al respecto de idolatría y cómo las otras naciones hacían idolatría, no somos tan cuidadosos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, 3 días antes de la fiesta de los no judíos está prohibido hacer negocios con ellos. ¿Por qué? Porque el idólatra va a tomar el dinero que obtuvo y va a comprar la idolatría o va a hacer una ofrenda a su idolatría, va a agradecer a su idolatría, etc. Hoy en día no somos tan cuidadosos con esto. El Meir dice, ¿por qué no? Las personas no son cuidadosas con esta cuestión. Y ya explicamos un fundamento, dice el Meiri, sobre qué pueblo está hablando esta cuestión. Por ejemplo, de los días de fiestas de los idólatras, etc. Todos están hablando de las naciones de antaño, que no estaban limitadas a los caminos de la religión y estaban apegados constantemente a la idolatría y al servicio a las estrellas y a los talismanes y todo ese tipo de cosas que son el fundamento de la idolatría. Y sin embargo, dice el Meiri, ok, entonces, cuando el Talmud habla cosas terribles de los no judíos, ojo, no necesariamente está hablando de todos los no judíos. ¿De quién está hablando? De aquellas naciones de antaño, dice el Meiri, que eran terribles. ¿Por qué? Porque no tenían un límite, hacían lo que querían, basados en que estaban entregados a la idolatría. Sin embargo, al respecto de ciertas prohibiciones, por ejemplo, dice Meiri, de que no cumplan Shabbos, el Shabbat, o de no comer ciertas comidas de ellos, o los vinos de ellos, etc. Y otras prohibiciones similares, estas están prohibidas, dice el Meiri. A pesar de que nuestros sabios las establecieron por las naciones de antaño, que eran terribles, etc., esto sigue prohibido, dice el Meiri. Está prohibido comerlos, etc. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que te cases con ellos. Hay otro problema ahí. No el problema de la idolatría, sino el problema de casarte con ellos porque compartís una comida y al final somos todos amigos y tomamos vino juntos, etc. Y terminas presentando a tu hija y te casas con ella, etc. Así está explicado en los diferentes textos, no en el Meiri. Ahí dice, está prohibido. De cualquier manera. Y explica el Meiri. Y ahora, estas cuestiones van a ser más rectas en tu corazón. Y no es necesario que yo te explique constantemente, sino, 2 puntos, muy interesantes. Vos mismo analizá y fíjate cada lugar en el Talmud de qué naciones está hablando cuando habla de las otras naciones. Si habla de las naciones de antaño o si habla de... Por lo tanto, si habla de las naciones de antaño, es algo que podríamos no cumplirlo necesariamente, o si está hablando de todas las naciones, y ahí vas a entender todo. Es interesante. La opinión del Meiri es una opinión muy particular, y hay una discusión muy grande entre nuestros sabios sobre si el Meiri dijo esto por miedo a la censura, dijo esto por miedo a los pueblos que vivían alrededor de él, o dijo esto porque realmente era su opinión. Y no lo dice una sola vez, lo dice más de una vez. Es interesante como opinión del Meiri. Aún así, el Meiri mismo está de acuerdo que la parte mística de la Torá no corresponde enseñarle a un no judío. El Meiri mismo está de acuerdo con esto. Y aquellos que dicen que la ley es como el Meiri, ¿de qué están hablando? Están hablando específicamente de este concepto. Es decir, que las naciones de antaño eran un desastre y hoy en día no necesariamente son así. Pero no está hablando de cuando el Talmud dice que un no judío no puede cumplir el Shabbat. No está hablando de cuando la Torá dice, el Talmud dice que un no judío no puede estudiar Torá. Ahí el Meiri también está de acuerdo que se aplica a todas las naciones, en todos los momentos y no necesariamente las naciones de antaño. Pero él mismo dice también, lo explico porque está traído en diferentes lugares, él mismo dice también que si la persona quiere entender los preceptos de la Torá, la quiere conocer, lo puede hacer. Si lo hace lishma, en aras del cielo, es decir, en aras de comprender la Torá para vincularse con Dios, para conectarse con Dios y para entender mejor cuál es el mensaje de la Torá para él. Esto lo puede hacer, sin ninguna duda. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos al Rambam Maimónides, dice, un no judío que estudia Torá recibe pena de muerte. Celestial. ¿Qué significa estudia Torá? El texto del Talmud. Y el texto del Rambam es oisek. Eisek significa estudiar en forma profunda. No significa, por ejemplo, conocer las leyes, como dijimos antes. Esto se puede hacer. El Rambam mismo está de acuerdo con esto. Si la persona estudia en profundidad, conociendo todas las discusiones, que dice esta opinión, que dice la otra opinión, que dice cómo funciona cada una, cuál es la lógica detrás de cada una de ellas, etc. Esto, dice el Rambam, no se puede hacer. Y de hecho hay otras opiniones que también dicen exactamente la misma cuestión. Por ejemplo, Tosafot, otro comentario al Talmud en Hagiga, que lo mencionamos anteriormente,
Tosafot dice claramente que solamente pueden estudiar los 7 preceptos de Bnei Noyaj. El Rambam es mucho más amplio que Tosafot, por ejemplo. Lo que el Rambam prohíbe es el estudio en profundidad. Tosafot prohíbe cualquier tipo de estudio, solamente las leyes que les corresponde cumplir, ni más ni menos. Si no me hables de que ramificaciones, de que está incluido. No, Tosafot opina diferente. Esta es la opinión de ellos. El Rambam opina diferente. Pueden estudiar todo lo que esté incluido y que sea parte de los 7 preceptos de Bnei Noyaj, los 7 preceptos más sus ramificaciones. Al punto tal, otra opinión más, Ramban Nachmani, desde su comentario a la Torá en Parashat Vaishlach, Ramban dice claramente que acá no estamos hablando solamente de 7 preceptos, hay mucho más incluido en esto, y muchos más preceptos que son muy parecidos a los preceptos del pueblo de Israel. Esa es otra opinión. Ahora bien, el Meiri entonces, ¿qué surge de su opinión? ¿Se puede estudiar Torah para entender de qué se trata? No se puede estudiar la parte de Kabbalah de la Torah, que no tiene nada que ver con Hasidut. Hasidut es otra cuestión, para explicado en otro lugar. Para explicar en otro lugar y explicado en otro lugar. Eso sí se puede estudiar. ¿Por qué? Porque lleva a la unión con Dios, a entender que Dios es uno, que el mundo es uno con Dios, y eso es otra cuestión. Cerramos paréntesis, digamos, al respecto de Hasidut, particularmente hablando. Pero Kabbalah, como Kabbalah es, eso está prohibido para los no judíos, e incluso el Meiri está de acuerdo con esto. Estas son las diferentes opiniones que hay. ¿Qué debería una persona hacer a partir de estas opiniones? Por supuesto, consultar con su rabino de confianza. Y cuando el rabino le diga esto se puede y esto no se puede, la pregunta inmediata debería ser ¿basado en qué? ¿En qué te basás para decir esto? ¿Cuál es tu fuente? ¿Y por qué vas de acuerdo a esa fuente y no a otra fuente? ¿Qué te hace seguir esa opinión? Y lo más importante, cuando uno sigue una opinión determinada, uno no puede pick and choose. Toma de acá un poquito, elijo este, de esta opinión, me armo mi propio abanico de leyes judías, un pedacito de cada opinión y hago lo que quiero al final. Esto no está bien. Cuando hay una opinión aceptada, cuando hay una opinión pública, una opinión conocida, en este caso, en mi humilde opinión, la del Rambam, la de Maimónides, porque el Rambam dice claramente cuáles son todas las leyes de Bnei Noyaj, es el único que codifica todas las leyes del pueblo de Israel, de la primera hasta la última, y es el único que codifica las leyes de Bnei Noyaj. Entonces, a partir del Rambam, podemos entender al Rambam de diferentes maneras. Es verdad, hay opiniones sobre cómo entender al Rambam. Es correcto, es verdad. Y cada uno tiene su rabino de confianza a quien debe preguntarle y debe seguirlo. Y, de vuelta, está bien preguntar y cuál es la fuente, de dónde sale esta cuestión, en qué se basa el rabino, para decir lo que está diciendo. Y el rabino tiene que poder producir la fuente y tiene que ser claro y tiene que ser concreto. En base a esto, en mi humilde opinión, la opinión más aceptada y correcta en este sentido es la opinión del Rambam. La persona no debe estudiar en profundidad porque el Rambam en una respuesta explica exactamente igual que el Meiri. Porque va a parecer un judío. Al final el tipo se pone una kipá en la cabeza, por eso mi humilde opinión es que no debería vestirse una kipá, este tipo de gorrito, un Ben Noyaj. Si quiere cubrirse la cabeza por respeto en el momento del estudio, en el momento del rezo, lo puede hacer, pero no necesariamente con una kipá, porque parece judío. Y tanto el Rambam como el Meir, interesante, dicen la misma idea. Se va a parecer a uno de nosotros y va a terminar desviando a otra gente. Y eso no es correcto. La opinión, en mi humilde opinión, es el Rambam, ya lo dije varias veces, no se debe estudiar en profundidad y se debe estudiar todo lo que tiene que ver con los 7 preceptos de Bnei Noyaj y con todas sus ramificaciones. Y el Rebbe en montones de lugares menciona al Ramban, a Nachmanides, que agrega al Rambam que esto de los 7 preceptos no se refiere solamente a 7 cuestiones específicas, entre comillas, sencillas, como no matar, no robar, no cometer adulterio, etc., sino que es algo muchísimo más amplio, que tiene que ver con el vínculo de la persona con Dios y tiene que ver con el mejoramiento personal para hacerse de sí mismo una mejor persona. Y cuando cada uno de nosotros hagamos de nosotros mismos una mejor persona, esto va a hacer que el mundo entero sea mucho mejor y nos acerquemos un paso más a la venida de Moshiach, que lo estamos esperando, nuestro justo Mashiach, pronto en nuestros días.